Bueno, oiga, el título puede parecer un poco extraño, con las palabras triangulación y contextualización. En primer lugar, espero que se aclare en la charla, y como estrategias para examinar la evidencia aportada por materiales. Esta charla se fue enriqueciendo. Una primera presentación de estas ideas en la Universidad de Medicina de Viena en 2022, un grupo de trabajo donde están Doring y otra gente que también trabajó mucho ahora sobre el DICT-11. Bueno, después en la Escuela Freudiana de Monterrey y ahora en el Centro Universitario. Esto continúa un trabajo anterior que hicimos con Lucía Pérez sobre evaluación de las fortalezas y limitaciones de la evidencia en un material clínico analítico. Y con uno que acabamos de terminar, la primera parte, con Mónica Evelyn, sobre evidencia clínica, triangulación de perspectivas y contextualización, sobre una paciente de ella, un trastorno borderline narcisista, perspectiva, y que una casualidad que coincidió con un pedido de una revista americana la que tiene más difusión en el mundo, Psychoanalytic Quarterly, de que estaba justo interesado en ver cómo se presentaban y se discutían o analizaban los materiales químicos. Ese es el centro del tema del trabajo. Bueno, me comuniqué con la editora de Comercia y le dije que está justo un trabajo sobre eso, y lo mandé para el proceso de revisión, parte de cualquier revista serio. Entonces, ¿qué es la pregunta que está, me di cuenta, en buena parte del mundo? Es la pregunta de cómo presentar de una forma convincente un material químico. Por ejemplo, ¿hasta dónde el analista se involucra y cuenta la perspectiva desde la cual lo está mirando, sus sentimientos, o hasta dónde lo escribe objetivamente? Ustedes saben, y Nicolás en esto ya es experto, que el DSM oscila, el DSM-5 oscila ahora a partir del DSM-3 de lograr objetivos. Y el estilo de APA aconseja que los abstracts sean escritos como en forma imparcial. Pero ahora hay todo un movimiento muy fuerte de investigación cualitativa que dice, dejémonos de macana. La persona del narrador es parte del relato. Tiene que transparentarse. Vamos ahora a entrar más en detalle. Pero vean la pregunta. ¿Cómo lo escribimos? ¿En un estilo objetivo o implicándolo? Mostrando nuestra implicación. Un análisis microscópico del material de sesiones biográficas interminables o macroscópico global. O hasta dónde realmente fundamentamos o cómo fundamentamos lo que decimos, de dónde lo sacamos. ¿Tenemos que seguir una teoría o usar múltiples? A ver, tiene que haber una lectura lacaniana, freudiana, qué sé yo, o tiene que haber un analista que pone su modelo personal y lo mira desde distintos ángulos. ¿Se entienden las preguntas que están sin resolver en este momento en el psicoanálisis actual? Y hay distintas posiciones. Entonces, dicho esto, es también decir que lo que yo voy a presentar es un punto de vista parcial, personal, también compartido con otra gente, con Mónica, en aspectos, en otros no, lo vamos a ir hablando incluso, y abierto a discusión y que espero que esa discusión surja y se vaya a dar. Esto viene siguiendo una serie de libros en los que muchas de estas ideas fueron desarrolladas. En el 2015 publicamos la formulación psicodinámica de casos con Berta Varela, Rosa Silva, Laura de Sousa, y después hay libros que están en inglés, algunos están traducidos al español,
sobre el modelo del 3LM y sobre investigación clínica en psicoanálisis. Editó Marina Alman, el clínica, tiempo de cambio, y en el otro lo editamos con otras personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo final es ir desde una simple indagación clínica hacia una investigación clínica más rica. ¿Qué implica esto? Pasar simplemente de un relato clínico a un pensamiento más científico, lo cual quiere decir pensamiento crítico. Estas ideas también para un congreso mundial de psicoanálisis en Cartagena, también hay un panel en el que van a ser discutidas, pero un pensamiento crítico significa buscar el cuerpo, porque el pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar información para poder tomar decisiones fundamentadas y lógicas. Y esto implica cuestionar las suposiciones, evaluar la evidencia y considerar otras perspectivas, cosa que muchas veces no ocurre en los trabajos psicoanalíticos. Por eso son exclusivamente lacanianos o freudianos. Ahora, antes de seguir adelante, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre el objetivo, el propósito, el tema central? También, Yo tengo, sí. claro. Si me dejas preguntarte algo, Sí. digamos. Porque esto tiene implícito algo, porque yo sé que vos tenés intención clínica siempre. Tiene implícita una visión del sujeto y del fenómeno desde múltiples perspectivas ya en el 3LM, ¿no? En el trabajo que vas a presentar hoy, ¿es una nueva perspectiva que podrías tener el mismo experimento mental? No sé si se entiende. En realidad, lo que estoy presentando es un 3LM para una o dos personas, puede ser una o dos personas que presentan un material, o tres, para un pequeño, para la presentación y discusión de un material clínico. Perfecto. O sea, que puede ser un diálogo consigo mismo. Si miran en la pantalla, esta persona está teniendo ese diálogo con ella misma. ¿Se queda con la idea A o con la idea B? Voy a plantear una idea que discutimos con Mónica mucho. Ella presentó una paciente, presenta en este trabajo que mandamos al Quarterly, una paciente en la cual ella ve sobre todo el aspecto narcisista y agresivo. Trabaja con la TFP con una perspectiva muy influida por las ideas de Kemper. Yo la veo mucho más a la paciente en una aspectos agresivos y narcisistas, en realidad en una actitud defensiva frente a una serie de vulnerabilidades, por ejemplo, el esquema diagnóstico del OPD2, o sea, ahora, este es un diálogo que ocurre puede ocurrir dentro del sujeto, entre los dos autores, o en un grupo de discusión. Entonces, yo te diría, Nicolás, que es aplicar la experiencia del 3LM a la presentación y discusión de material. No sé si contesté. Sí, sí, me parece además quería tenerlo claro, porque creo que es un ángulo fundamental para entender todo lo que viene ahora, ¿no? Ahora, cuando uno tiene que plantearse estas preguntas, a ver, esta es una paciente fundamentalmente agresiva y narcisista o fundamentalmente vulnerable y defensiva. ¿Cómo se siente?
Cuando uno parte de la clínica se siente un poco desnudo. Cuando parte de las teorías se siente muy vestido. Pero, ¿se acuerdan del cuento del rey? El rey estaba desnudo, pero todos tenían que decir. Pero es una falsa solución. Porque hay dos talones de Aquiles en la investigación clínica psicoanalítica, que son justamente los que me interesa poner en primer lugar y discutir, porque hay que buscarles entre todos. Uno es la no discusión de hipótesis alternativas. Son pocos los trabajos que toman en cuenta otras perspectivas o posiciones distintas a las del autor. Es más frecuente un trabajo exclusivamente desde la perspectiva de Bion, Lacan, Freud, qué sé yo, que trabajo que discuten a ver. En este caso, ¿cuál sirve más? O sea, que la ausencia de discusión de hipótesis distintas a las del autor es un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque se pierde el pensamiento que queda muy en una posición de argumentos de autoridad, yendo de la teoría hacia la clínica, bajando líneas, se cae en razonamientos circulares y en el fondo en argumentos de autoridad. Y además limita el contexto, no examina en el material otros ángulos, otros sesgos, otros aspectos del material. No ayuda a expandir los aspectos significativos del material. A veces el trabajo presenta... El problema no es que sea poco o mucho material clínico. El problema es cuán sesgado está y hasta dónde el autor advierte o se da cuenta o ofrece la posibilidad de incluir no solo lo que confirma su teoría, sino también lo que podría desmentirlo. Entonces, la selección sesgada de los fragmentos clínicos es un problema a tomar en cuenta. La gente que viene del campo de la investigación empírica muchas veces intentó solucionarlo con muestreo al azar de sesiones, por ejemplo, o sistematizar las primeras 3 o últimas sesiones del mes, qué sé yo. Pero eso no funciona, y vamos a ver ahora por qué. Y vamos a buscar qué otras soluciones podría haber. Entonces, si ustedes tienen que buscar un material clínico, tienen que mostrar lo que está a favor de la hipótesis de ustedes, que proferimos en SLM, pero también material clínico que la pone en duda, que no lo encuentran, que no lo buscaron, que la pone en duda o que permite sostener otras hipótesis. Solo hay material confirmatorio, sesgaron la muestra. Ahora, ¿qué muestra? Y ahí entra el gran tema. Las muestras cualitativas no se hacen de la misma forma que una muestra para un análisis cuantitativo. Y el pensamiento clínico está más cerca del análisis cualitativo. ¿Por qué? Y sí. Porque, ¿sale? No. O sea, el objeto es cualitativo. ¿Sí? ¿No? El objeto de análisis, ¿no? Pero hoy día la tendencia es hacia los métodos mixtos. Por supuesto. Lo cuanti y lo cual. La Vos ya tendencia sabés que voy... ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Es muy interesante, primero que nada, porque el ángulo de esto es lo que define el trabajo final de la maestría, que va a estar informada por una formación en investigación clínica en psicoanálisis. Pero esto, en donde te estás metiendo, es en algo que vos sabés que yo estoy también, que es que yo cuantifico. Claro. De forma complementaria. Claro. Constructos psicoanalíticos en la Claro. práctica clínica cotidiana. ¿Tá? ¿Y el OPD es cuantitativo o cualitativo? ¿Tiene categorías cualitativas?
Pero le pone un Sí, puntaje cuantitativo. total, sí. La discusión no tiene fin, es como discutir el área y fanático del lado o del ancho. Y ahí aparecen temas más complicados. Es hasta dónde estamos discutiendo muchas veces sobre hechos clínicos, sobre supuestos teóricos. O sea, con Mónica nos preguntamos, bueno, prepara un poco. Esto se debe a que las ideas de Kemper que jerarquizan el exceso de agresión como un factor de primer orden en los borders, o el hecho es que el jerarquizar esto ayuda a ver cosas que, por ejemplo, a mí, que coincido solo parcialmente con las ideas de Kemper, no me convence. Entonces, ¿es una ayuda o es un sesgo? Segundo, ¿podemos en el material identificar hechos clínicos que mientan o refuten el significado que les atribuimos y que nos obliguen a buscar nuevas hipótesis? Yo los desafío a que me encuentren un material clínico con material que desconfirma, que refuta una hipótesis psicoanalítica. Todos son confirmatorios. Es verdad. Ahora, si todos son confirmatorios, caramba, caramba, la vida no es así. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es evidencia? Evidencia en la práctica clínica se refiere a las razones que llevan a pensar de una manera en lugar de otra. Son comprobaciones, pruebas, comprobaciones, constataciones. En esto hay un libro de Judea Pearl, que es una de las figuras para un lugar importante en la inteligencia artificial, que lo llama una escalera de evidencia. Que en un nivel alto, el nivel básico es el que constatamos directamente con los sentidos de la vida, después en un nivel ya está todo lo que se desarrolló en la medicina basada en evidencia, esto habría mucho para hablar, con la idea de ensayos clínicos controlados, los Research Clinical Trials, en los cuales los estadísticos dijeron, no, la única forma es hacer muestreo al azar, a ciegas, etcétera, etcétera. Pero dice Julia Perl, una inteligencia artificial eso no le alcanza. ¿Por qué? Porque eso es simplemente asociación estadística. Para poder razonar, precisa entender causalidad, teoría causal. Lo que va a aprender es teoría causal. Esas comprobaciones son de gran valor. Claro, la psicoterapia está muy complicada porque un factor clave es que la persona estaba mirando la guía clínica de NICE de Gran Bretaña, que es el Instituto de Calidad Clínica, que para depresión dice, no hace una categorización de qué tratamiento para depresión. Es tratamiento para la depresión en las personas que buscan conocerse más a sí mismas o en las personas que no quieren pensar sobre sí mismos y quieren soluciones para cambiar su estado de ánimo. A un caso lo manda más a terapia dinámica, al otro lo manda más a terapia cognitivo-conductual. Entonces, no podemos hacer un muestreo homogéneo como si todas las personas tuvieran igual preferencia, porque entran en juego otros factores. Entonces, Totalmente. claro, lo que dicen es, la inteligencia artificial precisa entender, y la nuestra también, procesos causales. Que es verdad que eso puede llevar a inventar teorías. Todas las teorías inventan causalidad, y lo que buscaron, lo que desarrollaron la medicina basada en evidencia, es que haya objetividad estadística. Pero además agregaron expertise clínica y preferencias del paciente, que está en la definición basada en evidencia. Exacto. Entonces,
Evidencia equivale a razones para decir una cosa, para poder explicar de dónde saco lo que digo. ¿Por qué? Evidencia poder decir de dónde saco lo que digo. Cuando escriban un trabajo clínico, por favor, digan de dónde sacan las ideas. Y ojo con los argumentos de autoridad. Porque el problema es este. Está también lo que consideramos autoevidente. Evidencia en español tiene también ese. Si algo es evidente, no hay que demostrarlo. Es autoevidente, ya está. No necesito, no hay que explicarlo. Pero eso es verdad que, a ver, si uso un microscopio me estoy apoyando en la teoría de la óptica. Me pongo ahí. Pero en algún momento puede hacer falta poner en cuestión los supuestos en los que nos apoyamos. Porque muchas veces pasamos de contrabando conclusiones clínicas que se originan en nuestros supuestos o premisas iniciales y no en los hechos clínicos. ¿Entiendes? O sea, si soy partidario de la TFP, voy a ver, sobre todo en un border, problemas de agresividad. Si soy partidario de las ideas de Fonagy, voy a ver una falla de mentalización. Si soy partidario de la terapia dialéctico-conductual, voy a ver problemas de regulación afectiva. Si estoy con las ideas de Gunderson, voy a ver un problema de disfunción social, etc. ¿Se entiende? Entonces, de contrabando pueden pasar supuestos teóricos que no están examinados en los hechos clínicos. No es que la clínica lo muestra. Es las ideas que traemos puestas, los lentes que nos pusimos, nos llevan a ver preguntas o... Digo, ¿se va entendiendo o...? Muy claro, Ricardo. Evidencia clínica quiere decir comprobar dos cosas distintas. Hechos clínicos y su significado. Pero no es lo mismo un hecho que un significado. Fíjense, agarremos Hamlet. Si yo pregunto, ¿el rey fue asesinado? ¿Por quién? Eso es un hecho. Las fiscalías saben que son complicados, no sé, pero eso en Uruguay es hasta noticia, pero se puede responder sí, no. ¿Por quién se puede decir? El tío de Hamlet, el hermano del rey lo mató, el rey lo mató el hermano, etcétera. O no, no lo creo. Ahora, si yo y ahí se puede cuantificar. Si yo digo, ¿qué significados tiene la duda en Hamlet? ¿Por qué duda Hamlet? Por el cual también escribieron ya desde el origen del psicoanálisis, Jones y muchos más. Ahí empieza un campo mucho más difícil. ¿Por qué? Si está tan convencido como que el propio fantasma del padre se lo dijo, toda la evidencia lo muestra, sospecha del tío, ¿por qué duda tanto? ¿Por qué vacila? ¿Por qué no termina de entrada? Claro, si hiciera eso, Shakespeare hubiera escrito una novela policial, no una obra maravillosa. Pero evocar o comprobar significado es mucho más complejo. Entonces, lo cuantitativo generalmente puede manejar bien los hechos, pero hace falta entrar en el terreno cualitativo para entrar. También hay estándares de calidad, sobre todo en los últimos años. La APA está trabajando en el psicológica americana. Estándares de calidad que son diferentes para los métodos cuantitativos y cuantitativos. Y la gente a veces que trabaja mucho en temas de medicina basada en evidencia y otros tiende a no estar
tan enterada de lo que está pasando en métodos cualitativos. Y tienen estándares similares, lo cual es un error. Entonces, ¿qué significa esto? Perdón que esté en inglés. No sé cómo traducir esas cosas. Como dale. Uno parte de identificar algunos hipótesis, supuestos, o ideas iniciales, pero después tiene que chequear si son precisas, exactas y válidas. Y tiene que mirar otras alternativas y tomar acciones y ver el efecto de esas acciones en el corto y largo plazo. Esto es lo que propone el 3LM. Entonces, este ciclo, parecido a la evaluación de calidad, es fundamental. Tenemos que pensar, a ver, ¿de qué ideas partimos? Un material clínico. Bueno, esta paciente es agresiva. Pero a ver, ¿es con todos? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Hasta jugar un papel fundamental todas esas preguntas. Pero para que esas preguntas surjan, tiene que haber una contextualización adecuada. Si no, no las vemos. Que se cuenta algo como si fuera lo único. Y no se ve que en otro momento eso no es tan. Esto nos pasó con Mónica, yo creo, por ejemplo, en algunas cosas, una consideración más amplia llevaba a verlas distintas como si fueran en un contexto más restringido. O sea, la paciente empieza a tener actitudes que no coinciden con la hipótesis. Pero para eso hace falta ampliar la descripción. ¿Y hasta cuándo y cómo? Había que hacer, como decía Borges, un mapa del tamaño del territorio para que aparezcan todos los detalles. Eso ya no es útil. Entonces, ¿con qué criterio y cómo seleccionamos de vuelta el material clínico en el que nos apoyamos? Yo creo que estoy hablando de cosas a la vez un poco abstractas, suenan un poco claro, pero que a la vez tienen que ver con escribir cualquier trabajo clínico. ¿Qué material mueve? ¿Cómo lo selecciono? Ricardo, ¿te puedo hacer un comentario? Dale. Me parece que seguramente todos nosotros hacemos esto, pero no lo hemos puesto nombre en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y que no estamos acostumbrados a discutirlo de esta forma, me parece, que está mucho más adentro de los consultorios que de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo que cada uno, es como aquel que hablaba en prosa sin saberlo, ¿sí? Yo creo que, mirá que en el año 2018 recién la APA empieza a preguntar cuáles son los estándares de, ahora voy a hablar de eso, los estándares de calidad en investigación cualitativa. Entonces, la medicina basada en evidencia, como dijimos, es investigación científica, experiencia clínica, valores y creencias. Pero hace falta evidencia de algo para alguien. Aquí ya entra la persona. Y la medicina centrada en la persona. Nicolás sabe el trabajo que publicó, que publicamos. Porque la medicina necesita evidencia de un objeto, una perspectiva, hay hecho, pero que es también un sujeto. O sea, no es solo que Hamlet actuó así, una descripción conductual. Era un Hamlet que dudaba, que se hacía el loco, que estaba loco, y que todo eso discutible, que tenía con su madre una relación muy compleja, y eso es evidencia subjetiva, pero que además la captamos porque tenemos neuronas espejo, porque tenemos resonadores cerebrales que son muy difíciles de calibrar, pero que las emociones de los otros, ya lo decía Darwin, nos afectan, incluso de los animales. Nos comunicamos con un perro en su nivel afectivo. Entonces, tenemos evidencia objetiva, evidencia subjetiva y evidencia intersubjetiva.
sacamos una de las patas, se cae la mesa. Están las tres. Las tres son fundamentales para entender a un ser humano. Lo que le dice Hamlet, sabrá, no, otro personaje le dice, escúchame, yo no soy un arpa ni una flauta para que me toque y salga la música que vos querés. Es más difícil de comprender. No hay respuesta fácil. Y a veces uno viene con un librito y lo explica, da la impresión de que todo es cierto. Pero hay que desconfiar cuando todo es cierto. Para los estudios de casos individuales no tienen, o muy pobres, incluso no tienen, ya que tienen un valor estadístico muy pobre para diferenciar cómo es la distribución en una población o para asociación de fenómenos en la población. Por ejemplo, respecto a la relación entre la droga y el efecto, no se estudia a través de un caso. No, yo vi 3 casos que hizo efecto, aunque siempre es un efecto. Pero hay que tener en cuenta que las generalizaciones cualitativas o clínicas se refieren a las variaciones del fenómeno, no de la población. Esto lo discute David, con mucha razón, la psicóloga americana, que la generalización cualitativa no se refiere a la población, sino a las variaciones internas del fenómeno. Y que precisamos por eso combinar, esa es la razón por la que hay que combinar. ¿Podés repetir eso último, Ricardo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Que eso? son variaciones de los fenómenos, no de una población. Una población hay que explicarla estadísticamente. Es decir, que lo que está sometido a evidencia es el fenómeno y su variación, digamos. Es el fenómeno y su variación. Ahí va. Mucho más que la generalización de un evento. Claro, entonces si yo digo, mirá, me acuerdo un trabajo, a partir de 3 casos decía el autismo, por tanto, entonces como editor de una Claro, revista, claro. te hace notar, pero no hables del autismo, habla de tus 3 casos y de cómo es el autismo en tus 3 casos. De eso sí podés hablar, pero no de que eso vale para toda la población. Eso ya requiere cambiar de método, usar técnicas cuánticas. ¿Se entiende o era muy... Por supuesto, sí, sí. Ahora, los estudios de caso único, sin embargo, son fundamentales para comprender la complejidad de la situación real. Porque no puede haber un ensayo clínico randomizado para cada problema clínico. Cómo van cambiando en un paciente. ¿Listo? Porque hace falta ir hacia nuevos descubrimientos e hipótesis sobre mecanismos causales. Y para un tema que yo le sugiero a la clínica, al centro 1, no a la clínica, al centro, que es el aprendizaje basado en casos. Ahora que la educación está con el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, etc., nosotros en la clínica tenemos que ir a un aprendizaje basado en casos clínicos. En eso estamos, en eso estamos. Yo sabía, por eso es En fundamental explicar desarrollo, en cómo desarrollo. tiene que ser por eso me pareció bien para esta charla. Decía el tema de cómo tiene que ser la presentación, la discusión o análisis de un caso. Como dice Snyderman, que es de la Clínica Mayo, dice, hoy día el razonamiento clínico, crítico, riguroso y pragmático sigue siendo indispensable para atender a la gente. Y esto vale para la medicina clínica, vale para el psicoanálisis, vale para todo. Razonamiento clínico, crítico, riguroso y pragmático. ¿Cuáles son los criterios de calidad de la evidencia en investigación cualitativa? La credibilidad o confiabilidad cualitativa es el equivalente a la validez y la confiabilidad, reliability, en la investigación cuantitativa. Trustworthiness.
es que merece confianza. ¿Cuándo merece confianza? Tiene que ser transparente y reflejar la experiencia real vivida por los autores. En este trabajo con Mónica, los dos, hay partes que hagamos nosotros y partes que habla en primera persona cada uno, diciendo en qué coincido y discrepa con el otro. Antes de una visión diferente. Pero esto es insólito en los trabajos. Yo no sé qué va a pasar en el corto. Justamente están preguntándose esto, así que me sospecho que les va a gustar que por lo menos haya una opinión con la que discutir. Pero creo que van a estar de acuerdo más de uno. Este es el trabajo que vas a publicar en el Quarterly, ¿sí? El corto, ¿Es sí, este? sí, sí. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Y tiene que ser auditable o trazable. Ahora que están de moda las auditorías. Tenemos que explicar de dónde sacamos las cosas. ¿Qué es eso? A ver, llegué a esta conclusión. ¿Y cómo llegué a ella? Mostrar los pasos que nos llevaron. Ahora, así es una papa escribir un trabajo clínico. Lo que pasa es que todo el mundo quiere poner frases de moda en vez de contar cómo llegó a la conclusión de que en esta paciente había un problema de regulación emocional y contar en qué se manifestaba. Bueno, cuando pasaba es ir mostrando cómo va llegando a las conclusiones y dónde dejaban de ser transparentes. A ver, tenía momentos en que se sentía terriblemente deprimida, quería matarse, se cortaba. Eso era por su trastorno ansioso. ¿Qué es lo que la gente se pregunta? ¿Es por su trastorno ansioso o es por que tiene una emocionalidad, un rasgo permanente de emocionalidad negativa? A ver, ¿de qué depende? ¿Cuándo aparece? Contar cómo va razonando esto que yo estoy seguro. Que toda la gente que hace buena clínica lo hace, contar eso. Marta Nieto decía, es relatar, contar lo que uno va pensando. Así son una papa los trabajos clínicos. Si se quieren poner la ropa del rey, mala suerte. Quedan desnudos, totalmente en el aire. Y adquieren replicabilidad. A mí me dijeron, ¿cómo va a ser replicable si cada caso es uno? No. Replicabilidad no es reproducción exacta. Quiere decir permitir que otros puedan compararlo con sus propias experiencias y saber si se puede transferir el resultado a otro contexto. De vuelta, la generalización cualitativa no se refiere a la población, sino al fenómeno. No es que van a replicar exactamente la enfermedad de la paciente que tomamos con Mónica, no es a Carla la que se replica. Lo que se replica es que cuando hay un nivel bajo, borderline, qué tipo de fenómenos se ven en el funcionamiento psíquico. Si lo central es la agresividad, o si pasa en el primer lugar, fenómenos, por ejemplo. Yo que tuve la ventaja de discutir, de leer el trabajo, me parece que la parte del caso clínico en particular es extremadamente rica, porque agarra algo que es muy frecuente y que todos conocemos, y que se ve de diferentes perspectivas. Una, la de quien está metido en la cosa, tiene una carga teórica arriba, y otra, la de alguien que terceriza el mismo fenómeno. Es el caso, me parece que quizás, al menos de forma genérica, le tenés que dar un paréntesis para contarlo y que pueda generar discusión. Porque Pero ahí habría que invitar a Mónica. Dejamos a Mónica, está. los Bueno, minutos bueno. van pasando. Los minutos van Está bien, pasando. tenés razón. Así que queda. Quizás lo que tengo para decir es que un fenómeno tan frecuente como el cortarse o la intención de matarse o la agresividad pretendida con el terapeuta, ¿sí? Es interpretada en el trabajo por Ricardo y Mónica de una manera esencialmente diferente, para mí en un momento central, ¿sí? En que
la terapeuta hace un análisis de transferencia, pero en realidad el paciente está algo asustado, sería la otra opción. Entonces, y sería radicalmente diferente la intervención. Y entonces, si se tornará importante, no aplicar recetas, sino tratar de entender a la perfección aquello que tenemos delante. Nada más. Y eso es Entiendo lo que que... cada terapeuta se pregunta cuando tiene que decidir qué interpreta. Porque entonces, y ahí rápido, porque si no, las hipótesis teóricas, decía Freud, son útiles para guiar el trabajo del analista, pero hay que cambiarlas cuando hace falta. Los Barangé, que fueron los que crearon el grupo uruguayo, destacaban que el analista es un observador participante, pero que tiene que participar, pero a la vez mirar desde cierta distancia y como desde afuera. Mirar un poco de afuera. Hoy día está muy de moda como que hay que soñar al paciente, de un modo más sentido de Bion, de elementos de soñación, pero hay que despertar de ese sueño y analizarlo críticamente. Entonces, hay que valorar estas pruebas, que no son comprobaciones que pedíamos, en base a la interacción momento a momento entre el paciente y el analista, el material clínico tiene que mostrar esto que Feinberg llamó escucha de la escucha, cómo uno se da cuenta de cómo el paciente no escuchó a uno. ¿Qué pensó el paciente de lo que yo le dije y de lo que yo voy a pensar de lo que él me dice? Se puede llegar hasta 5 niveles. En esto yo pienso, que el otro piensa, que yo pienso, que él piensa. La evolución temporal a largo plazo, si hay cómo marchó, Carla marchó muy bien, pero parecieron episodios sospechados de situaciones traumáticas, y la discusión crítica del grado de ajuste con el material clínico de las distintas hipótesis. Y de vuelta, si todo calza demasiado bien, es porque algo refiere. Esto ya lo dije, es decir, el sistema de premisas es demasiado puesto desde el principio, de arriba abajo. Acá, cuando te referís a de arriba abajo, es desde la teoría al paciente. Hacia la práctica. De lo más abstracto a lo más concreto. Sí. Va a haber sesgo confirmatorio, razonamientos circulares y argumentos de autoridad. Claro. Y el desafío del pluralismo en la práctica clínica es: tenemos que adherir a un modelo único y desde ese modelo explorar la complejidad de la realidad clínica. Salió el complejidad, perdón. O debemos utilizar muchos modelos para entender lo que le pasa a un paciente. Tenemos que favorecer las teorías y los modelos personales, el autoanálisis del analista. Bueno, son todas preguntas que en este momento no tienen una respuesta, tienen varias respuestas, y que están en discusión. Ahora, el punto de inflexión es con los grupos de discusión. Jiménez decía que marcan un cambio en el psicoanálisis, y es real, porque este pluralismo, pluralidad de teorías, esto cambia cuando se ven a través de los grupos. Hay varios grupos distintos, por ejemplo, métodos clínicos comparativos, análisis, etcétera, y el modelo de los 3 niveles es uno de ellos y que tiene mucho que ver con la triangulación y la contextualización. Y vamos a ver. Este lo contaba, pero las estrategias que proponemos esencialmente son triangulación de las perspectivas de ambos autores. La triangulación fue definida inicialmente por Denzin como triangulación como se usa en navegación o
o en geometría, localizar un punto desde dos perspectivas, y ahí se mide mejor, localiza mejor. Entonces, es usar distintas teorías, distintos métodos, distintos observadores y distintos materiales. Pero se fue complicando, porque se llegaron a combinar lo cuantitativo y lo cualitativo, se combinaron usar distintos estilos narrativos, distintos modos de expresión. Entonces, en el momento actual, la cosa llegó mucho más a la idea de un prisma, un cristal. Ellinson tiene la de cristal, y Delsing también lo reconoce, que hay que usar múltiples. Entonces, es como mirar el material de distintos ángulos. En el 3LM lo que se usa es una perspectiva más fenomenológica, social, de captación, de cómo resuena el paciente, y después un análisis más diagnóstico, utilizando categorías del OPD2 y del PDM, sobre los mecanismos de cambio, y tomando múltiples momentos en mirándolos tanto de adelante a atrás como de atrás a adelante. Y contextualización significa, hayamos dejado pendiente qué material seleccionar, bueno, ver cuál es figura y cuál es fondo. Como decía Nicolás, en esta discusión con Mónica, ella toma como figura su sentimiento contratransferencial. Y yo tomo como referencia el contexto de la sesión. Entonces, si miramos desde este ángulo, vemos que se destaca la creatividad, como que se la nariz. Pero si miramos desde otro, la paciente está hablando de su sufrimiento por experiencia traumática. ¿Qué ponemos como fondo y qué como el foco? Y para esto es útil oscilar entre una mirada microscópica de la interacción, o sea, como mirando paso a paso. El analista dijo, el paciente respondió, y entonces pasó esto, y ¿se entiende? Ir como paso a paso, o una mirada macroscópica del conjunto, en una actitud más analítica. Y buscando cerrar un círculo hermenéutico virtuoso. Puede ser un círculo vicioso, si son peticiones de principio, o sea, si yo en el fondo me apoyo en las premisas para demostrar las conclusiones, o puede ser un círculo que se abre y enriquece, voy dejando, si va ayudando a entender lo que está pasando y a traer nuevos elementos, va como una espiral, como decía. Entonces, triangular en el sentido de múltiples miradas y contextualizar en el sentido, a ver si está acá, sí, hay una técnica que se usa en metodología cualitativa, que es la del muestreo en bola de nieve. El muestreo estadístico tiene que ser al azar. La investigación cualitativa es intencional. Uno está buscando explorar algo. Por eso la implicación de la subjetividad del investigador es distinta y tiene que transparentarla, diciendo qué está buscando. Entonces, ¿por qué? Porque es ir buscando algo y entonces va agregando casos siguiendo su propio razonamiento. Por ejemplo, si quiero investigar la agresividad en fenómenos borderline, tengo que tomar algunos pacientes muy agresivos, pero otros en que no lo son, y comparar. Tengo que ir como agregando casos de acuerdo a la pregunta que me salga, pero esto se da en todo, o esto se debe a esto. Entonces busco a alguien. Es como ir explorando algo, siguiendo como la bola de nieve, agregando casos según las preguntas que me estoy formulando. Y transparentar todo esto para que sea auditable, que pueda tener trazabilidad, que es otro término de moda acá. Entonces, todo esto supone bastante mentalización.
porque hay que ponerse en el lugar del paciente y hacer experimento mental sobre qué le puede estar pasando en la cabeza. Y a su vez tenemos que ser conscientes de nuestros propios sesgos, nuestras propias efectos de estar implicados en el campo de estudio. Por eso es muy útil partir de la formulación clínica del caso, en el caso nuestro, dinámica del caso, con estas preguntas de qué le pasa al paciente. En el caso de Carla, lo que fuimos viendo era que la primera cuestión que quedaba, además de qué le pasaba, que era el tema diagnóstico, también discrepamos, pero la primera pregunta era ¿hasta dónde estaba el tratamiento? Y yo me doy cuenta de eso, porque discutimos casos con el SLM, que muchas veces no está claro, está claro lo que el paciente piensa según el analista. ¿Qué piensa de verdad el paciente? ¿Para qué va el análisis? Es mucho más complicado. ¿Y hasta dónde está la alianza terapéutica? ¿Hasta dónde está comprometido el tratamiento? A veces no está claro. Y eso conviene que bueno, el OPD lo pone muy claro como prerequisito para el tratamiento. ¿Hay de verdad pacientes? ¿Alguien está queriendo tratarse o tiene otra teoría sobre lo que le pasa? Gráficamente hecho porque se da cuenta que el paciente tiene una idea completamente distinta de para qué está en análisis que la que. Entonces, la primera pregunta es ¿qué le pasa al paciente? La segunda es ¿a qué se debe? ¿Qué le pasa? ¿A qué se debe? Y tiene que ver con la etiopatogenia. ¿Cuáles son estos cognitivos bastante gráficos? Que son 4P, que son factores predisponentes, precipitantes, perpetuantes y protectores. ¿Alguna idea de qué le hace bien o qué le hace mal? ¿Qué cosas lo afectan y cómo? Hay que tener. En Carla, en este primer año y medio que analizamos en este trabajo, era imposible detectar factores traumáticos. Esto se develó, se aclaró en los años siguientes. Pero hasta donde uno pueda, tiene que tratar de decir de aparte de a qué se debe lo que le pasa al paciente. ¿Y cómo tratarlo? Parece el plan terapéutico. Ojo, ¿cuál es el que uno se propone? Y después analizar a ver hasta dónde lo cumple, hasta dónde uno no tiene que ir por nuevos caminos con el paciente. Tiene que pensar que es otro camino que se esperaba. ¿Y con qué resulta? Por eso la evolución desde que para acá es clave. Se aclara cuando llegó al final. Los mecanismos de cambio, es otro factor. En este momento en la investigación de psicoterapia es central. Y decir esto, en pocas palabras, es el trabajo que leí, aconsejan 500, voy a elegir a 1000. Nicolás me comentaba que él las puede hacer más cortas. Sí, yo te quería decir, esto está siendo integrado en este momento al registro clínico de la institución, ¿está? Esta estructura del pensamiento, y está siendo exigido el registro bianual de los procesos, y está en proceso de construcción, y yo te diría de co-construcción, porque la planilla o el formulario que va a llenar el terapeuta, ¿sí? Ha quedado algo complejo y falta la discusión de campo un poco para asegurar aplicabilidad, en eso estamos, pero está siendo integrado como un constructo evolutivo, tercero y de registro además legal. No sé si está Rosario o Llenari si quiere decir algo, pero Berta Varela, que trabaja en este mismo esfuerzo en la española, me contaba que el paso siguiente es incluir esto en la historia clínica. Y yo creo que es increíble, pero en la atención privada habría que
todos trabajemos en el centro 1 o en nuestra casa, tendríamos que poner la historia, estos elementos, estas 500 palabras, o 300 o 400, Se puede hacer en 250. Yo ya te lo perfecto. demostré. Pero eso requiere mucha 250, capacidad de concentración, mucha claridad también. oírse muy atrás de todo lo que pasa. Sí. Bueno, eso es un campo de investigación. ¿Está? Es mucho más irse atrás y pensar en las categorías del esquema. Claro, claro. Ahora, ¿Está? eso tendría que estar en la historia clínica electrónica. En eso estamos. Claro. Porque no tiene sentido que esa información no esté. Me dirán, es confidencial, es privado. No, acá no hay nada de eso. En realidad, el problema fue con que le engañó el marido con el cuñado, qué sé yo. Eso no lo vamos a escribir. Vamos a escribir, como tú decís, cosas mucho más básicas, ¿no, Nico? Toda la parte más de Que chipografía. tengo la hipótesis, Ricardo, que debido al nivel en el cual se encuentra de descripción, ni siquiera compromete intimidad. Claro. Porque, o sea, no sé si se entiende, es decir, porque es una descripción de fenómenos, de una interacción de fenómenos psicológicos comunes en un sujeto X y su evolución, que Claro, no describe grandes conflictos de vida, digamos, ¿no? Identificables, sino claro, claro, como claro. el nivel del registro es como un poquito más genérico por encima del paciente, pero no es una categoría del DCM, ¿no? No despierta el morbo, No, exacto, no despierta morbo. porque en una época, en la policlínica de clínicas, estoy hablando de hace 50 años, se reunían de tarde a leer las historias, porque eran como una telenovela, no había tele. Bueno, entonces, agrego algunas conclusiones provisionales. Las limitaciones son que analizamos una terapia focalizada en la transferencia y no otras formas de tratamiento. No utilizamos cuestionarios autoadministrados, lo cual es una gran pena, pero como no se usaron al principio, no se puede volver atrás en el tiempo. Consideramos solo el primer año y medio, el trabajo no considerar el resto, pero son limitaciones que siempre hay que señalar porque no tiene que ver, bueno, esto es qué pasa en psicoanálisis o terapia de otro tipo. Ahora, esto permite explorar, es muy bueno para explorar acuerdos y desacuerdos, reforzar algunas conclusiones, cuestionar otras, enriquecer sobre todo la comprensión del paciente, agrega espesor. Y las discrepancias pusieron de manifiesto los puntos donde no teníamos una información clínica conclusiva. No teníamos, no podíamos darlo por claro. Y quedaban abiertos a más indagación, a examinar los conceptos y revisar los caminos del razonamiento, de las inferencias. Y alertaron sobre posibles sesgos personales apresurados, se fortaleció el análisis crítico de las hipótesis y creo que eso que se pide para la investigación cualitativa, de credibilidad, transparencia, auditabilidad y replicabilidad, se ganó, pero bueno, el lector va a tener la palabra. Y ahora la tienen ustedes. Muchas gracias. Dejo planteado. Gracias a Comenzar. vos, Ricardo. Si te parece, deja de compartir pantalla y a los que estén ahí escuchando y tienen las cámaras apagadas, intenten prenderlas, porque la intención es precisamente que el fenómeno cualitativo sea de discusión acerca de lo escuchado, ¿tá? Para todos, ¿tá? Y para eso necesitamos gestualidad, ya estamos lejos, ¿no? Así que todos los que puedan, prendan cámara. Muchas gracias, Ricardo, por yo mientras te escuchaba decía, arrancó fuerte el año, va a estar difícil
para quienes vengan, igualar el nivel de pensamiento que has tenido y que nos ayuda profundamente. Así que muchas, muchas gracias. Yo quisiera que hable la gente primero. Yo acá no quiero acaparar porque estoy muy metido. Así que los escuchamos a todos. Tienen más compromiso la directora de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, Patricia Arévalo. Tiene más compromiso Cristina Bay, que estuvo implicada en la co-construcción del método de control clínico basado en esta teoría. Mariana Bello está también en la parte docente y estuvo metida el otro día en la reunión. Eugenia Dolivo como parte del Ateneo. Hay mucha gente que puede comenzar. La doctora Martínez, Cristina Martínez, que es responsable de esta reunión. Jacqueline, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al profesor Ricardo por esta exposición y, bueno, al Centro 1. Yo, en medio de tantos profesionales, quiero decir que soy estudiante del CENUR Litoral Norte de Paysandú. Bueno, este año estoy preparando la tesis para defenderla más sobre fin de año. Pero lo que quiero decir es que, bueno, ojalá en esto, hablando de la contextualización, de esto último que se hablaba, que ojalá se pueda incluir en las historias clínicas de los pacientes, esto de cómo se siente, de cómo está el paciente, ¿no? Porque esto es medicina basada en la persona, y tomada esta en forma integral al fin, porque siempre me parece que está quedando el aspecto psicológico como por fuera. Bueno, nada, un poco eso quería expresar. Gracias. Estoy de acuerdo. Voy a seguir oyendo. Muchas gracias. Voy a seguir oyendo. Yo creo que primero que el comentario de Jacqueline es el centro de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y que atraviesa una discusión acerca de la singularidad de los pacientes y su generabilidad, digamos, ¿no? Y atraviesa también la forma en que nosotros pensamos nuestra propia práctica, ¿no? Si nos controlamos desde afuera o no, ¿no? Pero hay algo que a mí me ha pasado, Ricardo, que me parece importante decirte. El Ateneo es testigo de que yo el año pasado intenté marcar este esquema a fuego. Y lo repetí muchas veces, puse un modelo de una pirámide que yo tengo. Bueno, lo que me ha sucedido a mí es que se hace difícil para los psicólogos, los clínicos, mucho menos para los fonoaudiólogos, los psicopedagogos y demás, especificar qué le pasa al paciente. Que casi siempre las participaciones o los relatos clínicos espontáneos en los ateneos comienzan por el por qué. Y uno queda un poco como perdido. No sé qué pensás de eso. La experiencia mía es que uno tiene que ser, para saber qué piensa un terapeuta y qué le pasa al paciente, hay que ser como los punguistas, hay que agarrarlo de cuidado. Si uno le pregunta a un terapeuta, decime qué le pasa al paciente, no puede responder. Que le viene toda la teoría a la cabeza, se le tupe, no puede contestar. Ahora, si uno le dice, che, ¿estás viendo a aquel paciente? Sí, ¿y qué le pasa?
Mira, el problema central es que, viste, que tiene un carácter que no logra controlar esto, o sigue tan afóbico como siempre. El problema central es que no puede con Claro. su. Uno lo tiene que agarrar descuidado y preguntarle en el corredor, y ahí los terapeutas podemos decir qué le pasa a los chicos. Si se pregunta Ok. más formalmente, viene el super yo o qué sé yo, no sé bien qué. No sé si esto le. Porque ustedes, cuando charlan entre ustedes, le preguntan, ¿qué le pasa a este que tiene? Ya, tiene este problema. Y focalizan los problemas centrales. Mm. Pero si le dicen, pone eso por escrito, estás loco. ¿Me equivoco? Mm. No. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que sucede? El super yo Es teórico. el super yo teórico, claro. Está bien. Pienso yo, pero lo largo ahí para discutir. A mí me interesa conocer la opinión de Pilar y de Eugenia acerca de esto, Nico, digamos. Que, sí. Nico, que hoy Nati levantó la mano y quería decir algo. No te vi, Así Nati, que perdón. Nati, por cuidamos a favor. Nati, después yo digo algo. Porque apuntales no favorece, ni va a hacer que el otro hable. ¿No? Dale, Nati, Gracias, dale vos. Pati. Bueno, no, primero muy agradecida por tener esta oportunidad. Y creo que ahí el doctor Bernardi, o más o menos según lo entendí, en el caso clínico que presenta, está hablando de una adulta, ¿no? A veces me parece que en nuestro trabajo, sobre todo en lo que hacemos en los ateneos, al trabajar sobre todo con niños, bueno, en etapa de crecimiento y en diferentes edades evolutivas, me parece que muchas veces la confusión acerca de esto que le pasa al paciente cuando recién lo estamos conociendo, quedamos como muy afectados por lo que la familia o los padres cuentan acerca de lo que le pasa al paciente, y nos es más difícil a nosotros ver qué le pasa al paciente o qué es lo que el paciente trae, o sea, que pueda construir su propia demanda. No sé si me explico. ¿Sí? Pero no habría que distinguir para los padres tal cosa. En el paciente por ahora llego hasta acá. Y me parece que va a haber que seguir investigando esto o lo otro. Es un poco difícil a veces en los primeros encuentros con el paciente, ¿no? O sea, en los primeros, las primeras entrevistas con el paciente, darse cuenta, ¿no? Estoy hablando siempre de niños en etapas como muy Pero cambiantes. si un compañero te pregunta, vamos a estudiarlo, te pregunta, ¿qué te impresionó? ¿Cómo te impresionó este chico? ¿Es tan difícil? No, yo creo que no, es como describir lo que uno está observando, ¿no? Si se mueve mucho, si es muy inhibido, es por ahí, ¿Y por qué no sería por poner ahí. eso? Está bien. Lo que veo por ahora es esto. Ujú. Porque, por eso digo lo del super yo, porque es como que tuviéramos que tener la verdad última. Total. Y una cosa es lo que vemos en la primera entrevista, con esta paciente, después de 1 año y medio, factor traumático no se veía. Yo creo que vamos a tener que revisar todo lo que dijimos con lo que salió después. Y bueno, lo revisamos. Es decir, la vida es así, la clínica es así, ¿no? O sea, ¿a quién le va a sorprender que uno va cambiando de opinión? O mirá lo que apareció en el paciente que no sospechaba de Yo él. estoy acá, pero no puedo. Hola, hola. Yo soy Pilar, pero no puedo mostrarme porque estoy dentro de un auto. Primero que nada, muchas gracias al profesor, Ricardo, doctor, especialista. Ricardo, dígame Ricardo. Ricardo, es verdad, mucho mejor. Yo soy Pilar Vázquez, soy psicóloga. Estoy en este momento tratando de estacionar para buscar a mis hijos en el colegio. Pero bueno, estoy escuchando atentamente. La verdad es esa, es lo que me pasa. Pero me quedo con esto de qué pasa cuando nos preguntan qué le pasa al paciente, y en realidad les pasa un montón de cosas al paciente.
Y a mí me encantaría escribir, le pasa que es agresivo, es hostil, es cariñoso, todo tipo de... Me surgen muchas cosas. En realidad a mí cuando escucho todo esto siento como que, qué formalidad hay que darle a nuestra clínica, que a veces a mí me cuesta horrores, la verdad. Y ahora tengo que preparar un Ateneo para agosto y siento, ¿cómo lo voy a hacer? O sea que vas más para la línea del super yo. Y bueno, capaz que sí. Ah, gracias, Pilar. Muchísimas gracias por tu participación. Voy a meter una infracción, estoy manejando, les voy a mostrar mi cara. ¿Verdad que le van a poner una multa? Y voy a llegar tarde a buscar a mis hijos, es que no sé ni cómo hacer. Acá estoy. Gracias, Pilar. Gracias, primero que nada, gracias por la honestidad. Porque de verdad esto que estamos discutiendo, también es como, y ya te doy, Pati, la palabra, es como una meta de discusión acerca, y le acabo de escribir a Bruno, a Ine, una meta en los WhatsApp, porque está bueno escucharlos, porque la idea es que se puede integrar de forma fluida, ¿no? Si no se hace así, no va a entrar. Y entonces la experiencia de todos es lo que lo construye, ¿no? Y entonces saber lo que, que se ve formal, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Claro, otra cosa más, perdón, y te sigo buscando estacionamiento. Cuando hoy hablábamos en la clínica, antes de ver, puede que vi un paciente, y yo me pregunto, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Que hablaba no, esperen que sigan. Muy bueno. Nada, que en realidad hice fue que en la supervisión que yo hago, una co-supervisión que yo les contaba, yo soy media de que los apuntes son lo que están en mi cabeza, ¿no? Entonces a veces llevo el cuaderno del paciente para que vean lo que hago a veces, y me saco apuntes mientras está supervisando a mi compañera, y yo digo, ay, tengo que hablar de esto, y a veces ni me acuerdo las cosas que yo quería traer, pero a medida que voy relatando la historia del paciente y lo que me van surgiendo cosas, pero por eso todo esto de lo formal me pone como media nerviosa porque no sé bien cómo encararlo, pero en realidad me encanta aprender. Yo soy más como que fluya la cosa y que me vaya saliendo lo que me vaya saliendo. Ya ven un poco que soy así, ¿no? Pati, ¿me dejás contestar algo antes me parece, Pilar, que lo importante es que no pienses que es un acto formal, sino que pienses que es un acto que te va a permitir pensar de una forma estructuralmente diferente a los pacientes y a lo que les pasa. Y te va a permitir ayudarlos mejor. ¿Tá? Que esa fluidez la vas a poder mantener. ¿Tá? La vas a poder mantener. Excelente. Pati. Bárbaro. Bueno, gracias Ricardo por lo que nos expusiste y por lo que nos haces trabajar y pensar. Yo creo que hago acuerdo a eso que vos decís del super yo. Me parece que a veces rápidamente nos vamos al qué le pasa, pero con un sentido acabado, y no de repente a poder, bueno, observar más esto de, bueno, lo vi así, se presentó así, asá, hizo esto, ¿no? Porque creo que como tú decís, en el diálogo coloquial uno rápidamente puede decirle, tiene esto, tiene, ¿no? Pero cuando es en otra instancia más formal, parece que uno tendría que ir con la hipótesis cerrada y que se verifique y se cumpla, ¿no? Y mucho más desde el pienso, y capaz que a veces nos perdemos esto de, bueno, lo observable, partí por ahí, cómo se presentó, cómo, ¿no? Creo que en los Ateneos, es verdad lo que dice Nicolás, desde el año pasado, ir yendo como no ir a decir, bueno, pienso que tiene esto, ya a cerrar qué es lo que le está pasando, sino poder ir un paso previo, bueno, conozcamos al paciente, cómo viene, ¿no? Incluso esto que dice Natalia, ¿no? Bueno, los padres traen a un niño y un relato de ese niño, pero ¿cuántas veces nos pasa que uno ve al niño y al niño le pasan otras cosas, otras preocupaciones, o tiene otra presentación distinta, ¿no? Entonces digo, también como cabalgar en esa, bueno, incertidumbre de ir conociendo, y como vos decís, la primera impresión fue esta,
pero a lo largo del proceso, de las entrevistas o lo que fuese, ha ido cambiando y me parece que está bueno dar lugar a eso también, ¿no? Porque a veces creo que nos juega esto de decir, bueno, tiene tal cosa y hay que dar algo como acabado y cerrado, ¿no? Entonces creo que yo he estado en varias oportunidades de discusión en los 3 niveles, y me parece que es bien enriquecedor, porque te va llevando, y claro que vas a llegar a hipótesis y a hablar sobre teorías, pero empezás desde otro lado, y a veces, por alguna razón, empezamos al revés, entonces ya le queremos dar el sentido, ya queremos dar algo acá, y bueno, si decimos algo inteligente y bueno, mejor, ¿no? Ya quedamos bien de entrada. Me parece que a veces nos gana eso, y me gustó eso del super yo, porque creo que sí, que no nos permitimos el ir paso a paso, y ir, bueno, viendo qué es lo que tiene, y vanando eso para llegar hacia el otro lado, ¿no? Así que bueno, gracias, porque me parece que hacia ahí vamos también en los Ateneos, un poco pensándolo así, y creo que es lo que enriquece y permite seguir pensando. Estoy de acuerdo Natalia, con todo. Ricardo, y después la dejamos a Natalia, pobre que no se nos pierda de vuelta su mano. Dale, Ricardo. No, muy breve para decir que estoy de acuerdo. Y que yo creo que esa cosa, el super yo, no nos deja ver que realmente el proceso terapéutico es de verdad un proceso de descubrimiento. Porque si ya de entrada vemos todo, ¿para qué vamos a hacer un proceso? No sé si me explico. La señal de que uno va cambiando es la señal de que uno va descubriendo cosas. Es para aplaudir, no para criticar. O sea, que es dar vuelta al super yo. Tiene que haber cambio, ¿no? Exacto. Si no, esa ¿Nati? división. Nada, decir que a mí lo que más me reconforta, creo, del modelo, de este modelo, es que creo que nos da como libertad de acción, ¿no? Porque de antemano uno pensaría que el psicólogo, luego de descubrir un caso, de hablar de un caso, diagnosticar un caso clínico, y basándonos, yo digo, en psicoanálisis tradicional, capaz que habría como solo una forma de intervenir, ¿no? Y eso que se pueda observar de afuera y que otros te puedan observar y que puedas trabajar en diferentes teorías, a mí me parece muy rico, realmente, ¿no? Y me gusta que sea así, es como que es como motivador el modelo en sí. Yo quería agradecer también a Ricardo, ya pedir disculpas porque tengo que irme temprano, ahora nomás, pero siempre en esto que decían de a los psicólogos nos cuesta más, yo siempre jorobo con amigos psicólogos que yo digo, yo quería ser fonoaudióloga en realidad, me parece, porque siento que todo es más sencillo. Y también está bueno, seguro que los fonoaudiólogos me detestan si escuchan que digo que es sencillo, porque seguro que no es sencillo, pero otro nivel de sencillez, no sé. Y me pasa mucho esto de estar en instancias de estas y de repente querer hacer alguna pregunta o algo que no entendí o algún planteo o plantear un caso o lo que fuera, y digo, qué papa frita, ¿cómo no lo hice ahí? Que había tanta gente que sabe tanto y me fui y perdí la oportunidad en el lugar en donde no debí perderla, y claramente me alivia mucho cómo el diagnóstico alivia, ¿no? Porque me alivia que el diagnóstico es el super yo teórico, definitivamente. Ahora que lo dijeron y que le pusieron nombre, digo, está, era eso, yo lo sabía, pero me gusta ponerle nombre. No, y después pensaba también en esto de, me fui anotando ahí algunas cosas, en esto de qué le pasa al paciente también. Claro, imposible saberlo de entrada, pero siento que cuánto colabora el hecho de construir la demanda y por qué está acá, y también, en mi caso con los niños y los adolescentes, que entiendan cuál es el rol de uno. ¿Por qué viniste al psicólogo? ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? ¿Para qué estamos acá? Y creo que una vez que se entiende eso, que uno le puede explicar al niño qué es lo que uno hace, ayuda también a que el niño diga, perfecto, entonces yo estoy acá no porque, no sé, algo que no tiene nada que ver, no porque no me sale la R, no, estoy acá por estas cuestiones, y le ayuda como a
cuando uno le plantea, bueno, yo soy psicóloga, sabes en qué trabajamos los psicólogos, todo lo que tiene que ver con las emociones, con los comportamientos, cómo nos vinculamos, hay personas que vienen porque tienen miedos, porque se enojan mucho, por lo que sea, y ahí como que muchas veces los niños como que identifican y dicen, ah, está bien, a mí entonces lo que me pasa es esto, y creo que eso colabora también y tiene que ver con lo que decías, Ricardo, de que haya paciente, porque hay veces que tal vez no está, y bueno, y si no Claro. está, hay que evaluar esto de la oportunidad y la pertinencia, más allá de que haya síntoma y cosas para trabajar, también tiene que ser oportuno y pertinente. Capaz que no es ahora, pero sí es dentro de 2 meses, y bueno, no importa, dejemos esa puerta abierta de par en par para que en 2 meses vuelva y se meta de cabeza. Bueno, eso. Muchas gracias. Qué bueno, Mari. Me hiciste asociar con, digamos, lo importante para el paciente en sí mismo de que el terapeuta tenga, de forma explícita o no, claro lo que le sucede y que haya como un acuerdo tácito en que eso es un objetivo. Me remeda algunas cosas descritas en investigación en psicoterapia acerca precisamente de la explicitación de los objetivos y su relación con la buena evolución en la psicoterapia, ¿no? Claro. Había respecto a esto, había hay un autor de la Universidad de Stanford, un tipo muy importante, Ioánnides, griego, que escribió un trabajo que es ¿por qué la mayoría de los trabajos sobre salud son falsos? Y decía que eran falsos porque no decían lo que no sabían. O sea, que a uno le cuesta muchísimo hablar de las limitaciones y escribir. Me queda la duda, no sé, no pude constatar o averiguar de por qué esto, por qué lo otro, o puntos que quedan por investigar, o puntos por el momento sin respuesta. Hasta dónde el chico entiende esto, hasta dónde no entiende lo otro. Los puntos que uno no resuelve son tan importantes como los que averigua. Y eso cuesta horrible ponerlo. No se ve como un De verdad. médico. Ahora obligan a poner limitaciones. Pero en una revista se preguntaba si por la parte de limitaciones de un trabajo la podrá escribir el autor o hay que pedirle a alguien de afuera. La gente no se ve. Y si huele mal, no se huele. Porque, digamos, los propios defectos no se ven. ¿Qué opinan? Diego tiene levantada la mano. Bueno, gracias por la posibilidad de dialogar. Ricardo, yo pensaba mientras que te escuchaba, una palabra que me resonaba era inconsistencias. ¿Cómo se muestran las inconsistencias? ¿No? Eso es una cuestión que me quedaba pensando. Y en relación bueno, a lo que expusiste, una de las ¿Inconsistencias, cosas perdón, de qué tipo? ¿Qué tipo de inconsistencias? ¿Entre las qué del y qué? pensamiento, las que uno Ah, se encuentra y sí, aparecen sí. como dudas, como puntos grises, como puntos difusos, ¿no? Eh, que muchas veces no aparecen en los trabajos. Me acuerdo una vuelta, escuchaba a un analista con mucha experiencia y decía, bueno, nadie escribe un trabajo de un fracaso terapéutico. O quienes los escriben son analistas Claro, que tienen muchas claro. experiencias y que se animan a mostrar esas inconsistencias. Porque hay algo a veces del dispositivo institucional o del dispositivo de las publicaciones que también nos hace mostrar, digamos, en lo que queremos ser buenos, ¿no? O en lo que queremos que nos reconozcan. Entonces, me parece interesante poder pensar cómo se piensan los dispositivos de publicación y de supervisión para favorecer justamente que de lo que se trata es de mostrar las inconsistencias. Dejo por ahí, gracias. Ah, Este, yo puedo qué bueno, Diego. contestar, sí, muy bueno, porque yo puedo Muy contestar por bueno. la experiencia de editor regional de International Journal, que había montones de trabajos en los cuales el autor venía razonando de un modo y de golpe llegaba a una conclusión que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Bueno, salió de un autor de moda, de una idea. Ustedes vieron que acá, sobre todo, más en Uruguay, en Argentina también, se ponen palabras de moda, los convoca, qué sé yo.
de golpe aparecen conclusiones que uno no sabe de dónde salieron, o que no tienen que ver con lo que dijo antes, o que están de acuerdo con una teoría, pero no con el paciente. Muestran una cosa en el material y otra en las conclusiones. Entonces, yo creo que eso es, bueno, eso es proceso de revisión por pares. Si funciona bien, las revistas, y supongo que la enseñanza es lo mismo, uno le muestra, el que evalúa muestra que esto es lo que llamamos auditabilidad o trazabilidad. Es decir, pero su razonamiento venía por acá y de dónde sacó esta conclusión. ¿Se entiende? Antes de darle la palabra a Bruno, Diego, me parece que una de las cosas que me enseñó el profe es que esas inconsistencias sean conscientes y en el razonamiento clínico hace precisamente que el paciente progrese, porque uno va a buscar afuera para, digamos, para informarse, ¿no? O incluso te diría yo que también otra cosa es cuando la consistencia es demasiado compacta, ¿no? Y se repite constantemente, el problema no se soluciona, también forma parte. Querido Bruno, adelante. Buenas, primero que nada, gracias Ricardo por la presentación. Quería agregar un poco a esta discusión que se armó de la dificultad de los psicólogos para presentar el qué le pasa al paciente, ¿no? Y hablar un poco de mi vivencia desde la presentación en los Ateneos, escuchando un poco lo que me pasa. Capaz que ahora Ricardo me dice, eso también es súper yo teórico y puede ser, pero a mí lo que me pasa es como si tuviera que ver con la transferencia, con la implicación, se me hace difícil como hablar de qué le pasa solo al paciente sin antes hablar más cosas del paciente, ¿no? Como de la historia, como cuando yo presento se me dificulta como arrancar por el qué le pasa al paciente sin antes decir otras cosas de su historia, ¿no? Esto que decía Nicolás de que terminamos hablando del por qué le pasa, que es como, a mí me da la sensación de como dando contexto para llegar a decir qué le pasa. Entiendo que tiene que ver con... ¿No, Bruno? Perdona, presentarlo un poco más al paciente antes de poder llegar al que le pasa, ¿no? Claro, es como un tema de un orden de la presentación, ¿no? Y después cuando estoy del otro lado, en realidad, capaz que es más fácil entender cuando se arranca por el qué le pasa, sin dudas, ¿no? Pero a la hora de presentar, a mí al menos me pasa como eso, ¿no? Como... Bruno, pará. Gracias enorme por la participación, porque me parece que habla del espíritu que todos tenemos. Yo creo que ese método tiene implícito algo que Ricardo discutió hoy, que es precisamente que sale ya de una interpretación conceptual acerca de lo que le pasa. ¿Se entiende? Es decir, al contar que su madre es ausente antes de decir lo que le pasa, o que su padre es de tal manera, tú en sí mismo vas a llegar al que le pasa, pero es un proceso de razonamiento tuyo, creo que a esto se dirige Ricardo, que no necesariamente es lo que le pasa realmente. Entonces, la descripción del fenómeno, primero, objetivo, ¿no? Es un ejercicio incómodo, estoy de acuerdo, sobre todo para aquellos que no tienen pensar positivista, ¿no? Digamos, porque me parece que acá está implícito, digamos, las diferencias de pensamiento médico y psicológico en esta discusión. Pero a lo que voy es que una vez, no sé si viste lo que pasó en el Ateneo el otro día. El otro día tuvimos una primera experiencia, yo diría que bastante positiva, la puntuaría bien, digamos, y en la que pasó, que pudimos discutir lo que le pasaba, por qué le pasaba, y fue muy notorio por primera vez desde dónde estaba hablando cada uno, ¿no? Estaba Santiago Fernández, que tenía una visión más freudiana, podría decirle yo, de la cosa, en la cual que la interpretación de la sexualidad infantil estaba Natalia, que está más formada en la psicología del desarrollo, y entonces ahí se empezó a decir el por qué, y creo que ahí estuvo representado lo que dice Ricardo de las teorías implícitas, y bueno,
su complementación, ¿no? Entonces, te hago una pregunta, ¿de qué manera se puede simplificar el proceso para que sea inefable, digamos, para que esté fluido? ¿Cómo podrías vos registrar esto? Sin empezar, empezando por el contexto, digamos. No, yo no, o sea, mi intervención no iba a un cuestionamiento o a la crítica del orden, sino como a mi vivencia o buscando el por qué nos pasa esto a los psicólogos, ¿no? Era como, quería como aportar el por qué nos pasa esto o lo que a mí me pasa a la hora de presentar. Por eso dije esto de que, claro, cuando estoy del otro lado y escucho, es mucho más ordenado cuando arranca por el qué le pasa, sin dudas. Pero a la hora de presentarse me dificulta. Es como, por ahí era mi intervención. ¿Y por qué pensás tú que se dificulta? Por esto de hablar como de un paciente que uno conoce adentro del consultorio, como si resultara como muy objetivo o muy frío, ¿no? Como hablar del qué le pasa de una aislado, me parece, ¿no? Es como... También capaz que, sí, bueno, Inés me sopla acá por el oído de que no nos entrenan en eso, dice Inés, ¿no? Y capaz que tiene que ver con la práctica, sin duda. Pero el qué le pasa también depende de quién lo pregunta. Si Ricardo habló, bueno, me encuentro por ahí, le pregunto, che, ¿qué le pasa a fulano? Paciente que le mandó. Y te contesta tal cosa. Pero no es lo mismo cuando te lo preguntan dentro de un consultorio en donde hay otros estudiantes, donde se está hablando de lo que le pasa a los pacientes. Si uno pretende que la respuesta no es la misma que la que darías al qué le pasa en un corredor. Yo qué sé, es así. Depende de todo lo que uno proyecta del que te está preguntando. Y en el Ateneo pasa eso. Totalmente de acuerdo. Claro. En los corredores también. En todo, así funcionamos. También. Sí, pero no, si me estoy dando cuenta que hay que poner... En vez de una historia clínica hay que poner ahora un botcito que les pregunte, che, ¿y cómo te va a contar el paciente? Más amigable, ¿no? Una pregunta. Porque, ¿qué te pasa? La pregunta es quién te tiene que responder en primer lugar a esa pregunta. Yo no sé si se acostumbra a preguntar al paciente qué le pasa. Claro. Porque el tema que yo también estábamos viendo con Mónica en esta paciente, hasta dónde pedirle a ella que opine de lo que decimos. O sea, darle voz. Porque una cosa es que respondamos nosotros lo que pensamos que le pasa, y otra que el paciente diga cómo ve lo que le pasa. O qué dificultad tiene para poder decir. Hay gente que no logra verse a sí misma, o que está muy escindida y fragmentada y no logra tener una imagen unitaria, a un chico muy dado para decir que lo hace sentir mal. Pero en general la gente, si uno le pregunta, dice, ¿qué te hace sentir mal? Dice, esto, no me gusta lo otro, y tú no eres un niño chico, ¿no? Pero en adultos más claro que si uno le pregunta, ¿qué te está pasando? ¿Para qué viniste? El paciente dice algo. ¿No habría que partir de ahí? De darle voz al paciente, no tomarla a nosotros. Si se me permite Anabel, sí. Intervenir en esta conversación. Hace muchos años que soy docente en la Facultad de Psicología y creo que lo que han dicho los jóvenes colegas es una realidad con la que lamentablemente hemos tenido que convivir, y es que se ha desinstalado en aras de una pretendida objetividad este discurso de pensar qué le pasa al paciente antes de traer toda la argumentación, o bien histórica o bien teórica, que sostenga finalmente lo que uno piensa que al paciente le pasa. Yo creo que ahí tenemos una dificultad adicional. Por un lado, creo que cuando uno
dice lo que entiende que le pasa al paciente, no está hablando desde un yo personal, sino que está hablando desde un yo profesional. No necesariamente con el super yo teórico por delante, sino que no dice lo mismo. Yo no digo lo mismo de un amigo, de un familiar, que lo que puedo decir de un paciente, porque la singularidad del encuentro, del conocimiento que tengo con uno y con otro, es diferente. Y en esa diferencia se asienta también lo que yo podría opinar. Y me parece que ahí tendríamos que ir como a las cosas más básicas que sabemos de la psicología, como para poder decir una primera opinión de un paciente, tomando fundamentalmente lo que el paciente dice que le pasa. Ya hablamos con el módulo tradicional de te escucho, lo escucho, o con preguntarle por qué está consultando, el paciente siempre tiene algo para decir. Y en ese algo para decir, nosotros podemos también reconstruir algo de lo dicho, desde lo que nosotros también hemos pensado sobre él, desde ese tipo de encuentro tan singular. Entonces, bueno, un poco también traer esto, porque me parece que forma parte de un nuevo entrenamiento post-titulación por los procesos que se han instalado y desinstalado durante la formación de grado. Esto de volver a compartir y a confiar en el yo pienso, que no es lo mismo que yo siento o que yo creo. Me parece que es un elemento de extremo valor y celebro que se esté trabajando de esta manera en el instituto. Era esto un aporte. Acá dice Jacqueline gracias Anabel, antes de darle la palabra a Beatriz, aquí dice Jacqueline en el chat, partiendo de la pregunta de qué le pasa darle voz, tiene que ver con la bioética también, desde la autonomía que tiene el paciente, porque siempre tiene algo para decir. Beatriz. Sí, no, yo estoy pensando y integrando esto, y pensé que no tenía nada para decir, pero las últimas intervenciones me sugirieron compartir algo. Es que yo desde que se formó, soy terapeuta del SAPA, del Servicio de la Facultad, que tiene un convenio con el Ministerio. Y no me acuerdo si desde el inicio, no me acuerdo, pero desde hace muchos años se hace un formulario de cierre, claro, ¿no? Y eso se trabaja con el paciente. Y ahí hay preguntas como muy, que dan lugar a respuestas como muy fluidas, ¿no? O sea, no te hacen preguntas, el que quiere contestarlas técnicamente las contestará, pero digo, como qué piensa que se trabajó, en qué aspectos el paciente considera que tuvo cambios, qué cosas piensa que todavía... Y eso se trabaja con el paciente y realmente es una experiencia riquísima y después el servicio la sistematiza, o sea, después en forma anónima tiene todos los que se trabajó en el año y va viendo, no sé, pero por comentar esa experiencia, o sea, hace años que no tengo experiencia de Ateneos, como ustedes plantean, pero Beatriz, eso es como el terminar. Yo entiendo lo que se plantea que es difícil cuando uno está en curso y tenés que plantear algo, ¿no? Beatriz, ¿es toda información cualitativa la que se hace al cerrar o hay también cuanti? No, a ver, hay datos cuantitativos de la edad, del número de sesiones, del tipo de interrupciones que hubo en el tratamiento, por ejemplo, y después sí, van a los procesos, ¿no? A los procesos, perfecto. cómo los ves vos y eso, cómo los ve el paciente también, ¿no? Perfecto. No sé si es un formulario conocido o si se creó ahí, pero lo puedo averiguar. Claro. Si sí, muy compartir eso nomás. Te voy a escribir a que me lo muestres. Y hago un comentario sobre el inicio, ya que es un formulario de cierre. Natalia, que yo les diría hoy, Natalia Morales, de todos nosotros, quien ha seguido más el camino de la mentalización, del tratamiento basado en mentalización en niños, porque está supervisando pacientes con esa óptica, sabe que en el libro en español está publicado un protocolo de recepción de los pacientes, ¿no? En el cual se co-construye el motivo de consulta, ¿no? Y que termina siendo
metaforizado por el paciente, explicitado a padres, paciente, terapeuta, en el lenguaje del niño, ¿no? ¿Está? Es decir, acá parece ser que... Nati, vos podés hablar más que yo. Adelante. Sí, Era para ti. acabo de hacer una formulación de caso de una paciente que estoy Sí. tratando hace 3 meses. A modo de cuento, que después si quieres se las comparto, es que estuvo como muy rica porque habla como de una forma muy sencilla, lenguaje apropiado para el niño, las cosas que le pasan. Y me parece que también este modelo toma mucho de la mentalización, porque justamente no podemos como ver desde otra perspectiva las cosas, ¿no? Y ver desde más de la superficie y no complejizarnos tanto con esto de las asociaciones, del inconsciente, sino tratarlo llanamente, ¿no? En el encuentro con el otro y ver qué es lo que le sucede. Es muy rica la experiencia, la verdad. Seguramente el paciente, además eso genera adherencia y vínculo terapéutico, supongo que esa es la experiencia, ¿no? También. Sí, yo creo que hubo, en este caso particular, ¿no? Que es la primera vez que superviso, a partir de la formulación clínica, de formulación de caso a través de ese cuento, la paciente pudo entender qué le pasaba, ¿no? Y Claro, poder claro. cambiar, ¿no? Y el cambio es como mucho más notorio y observable, ¿no? Es una paciente que no puede dormir sola, ¿no? Ese es el tema, el caso de la paciente. Es decir, en un lenguaje co-construido con una estrategia explícita de la terapia, salida de Ana Freud, a la sesión 4 o 5, porque está pensado por tiempo limitado, ¿tá? Por ejemplo, se dice, el osito no puede dormir solo y entonces necesita ayuda del, ¿no? Yo que he visto las formulaciones y no he vivido el proceso, pienso que es una cosa muy, muy buena desde el punto de vista del registro clínico también, ¿tá? Y que tiene implícito lo que trajo Ricardo hoy. Bien. Estamos a 10 minutos del final. Ya que mencionaron lo ético, la otra pregunta es, ¿hasta dónde no es lógico poner, bueno, el paciente piensa que vino por esto, pero para el terapeuta no percibe adecuadamente este otro problema y este otro y este otro? Y hasta dónde eso no es como material para ser interpretado y comunicado al paciente, pero también hasta dónde el paciente tendría que tener derecho a acceder a su historia y agregar su propio comentario. En este material comunica, a la paciente se le dejó leer lo que ponía de ella. Sí, perdón, en la formulación que hicimos del caso que estamos comentando de mentalización, al final le preguntamos al paciente si cambiaría algo de esa formulación. Y es también una forma de que se involucre, ¿no? De que pueda participar también de ese proceso diagnóstico, podríamos también llamarle. Claro, que ponga no estoy de acuerdo con esto. Exacto. Claro, sí. Me hace acordar a dos cosas. Primero que hay, está la bibliografía, parte de la bibliografía informa que ser deliberado es casi un movimiento el ser deliberado con el paciente acerca de lo que va sucediendo, es decir, que tiene implicancias en el diagnóstico, pero también en el proceso, ¿no? Es decir, utilizarse, ¿no? Es algo que está mucho más aceptado acerca de aspectos que pueden ayudar al paciente, y que vaya, que estar preguntando todo el tiempo a ver si estamos como en el mismo lugar, digamos, ¿no? Eso tiene una... Y está los formularios derivados del concepto, que son 4 preguntas, le hacen llenar al paciente, ¿hoy habló en su sesión de lo que usted quería? ¿Cuánto diría que el terapeuta lo comprendió? ¿No? Y entonces es impresionante, pero como tú decís, aumenta el compromiso con el cambio.
Y los trabajos muestran que hay menos deserción terapéutica. Estimados, últimos comentarios. Sigue abierto. Si no... Pensé, hay menos deserción de los pacientes, pero más deserción de los terapeutas. O sea, hay que encontrar un equilibrio, digamos. Sí, sí. No, si los pacientes, cuando le preguntan, ¿lo entendió? Todos contestaran no. Para un mismo terapeuta, ese mismo terapeuta. Sabés que es impresionante, pero en los que tienen controlado esto, tienen bastante claro que hay algunas personas que son buenas para algunos fenómenos. Y que la inferencia que nosotros todos hacemos acerca del match entre terapeuta y paciente cuando pensamos en una derivación, en realidad tiene que ver con eso. Es decir, este maneja bien a los narcisistas, los pone en caja, ¿no? ¿no? Este otro tiene éxito con la angustia de separación. Y hay incluso decisiones de derivaciones basadas en eso, en algunos sistemas. Increíble, ¿no? Porque hay estadística de estas preguntas que yo te digo. Bueno, -5, 31 años, ¿no? El otro día me dijeron oficialmente en el 91, así que 32 años de una reunión los viernes a las 2 de la tarde, ¿no? Que vive y lucha. Así que, Ricardo, extremadas gracias de todo el equipo. Gracias por la invitación. Veo que gracias tienen para entretenerse, me alegro del dinamismo y la riqueza del intercambio. Y saludo a Cristina, que ahora la veo. Sí, hola, Seguimos ¿qué tal? Los saludo a todos y bueno, felicitaciones, Ricardo, muchas gracias por todos tus aportes. Son relativamente conocidos para mí, pero igual tengo ciertas dificultades. Y voy en un auto también, así que no, por eso no tengo la cámara. Cristina Val es la que está. Los saludo. Cristina Val, acá dice Rosario Llenar, que está también. Gracias, Ricardo, y al Centro 1 por el encuentro. Elena Pose, muchas gracias, Ricardo, y Centro 1. ¿Sí? Yo me doy cuenta que esto es la moderación de los seminarios con el chat se hace más fácil que presencial. Ahí sí estoy visible, Rosario. Yo estoy en San Pablo. Rosario. Que cuando de San Pablo. Desde San Pablo lo salí. Realmente todo esto planteado por Ricardo quedó muy centrado en los psicólogos, pero me parece que es mucho más amplio. Ojalá los psiquiatras, tanto de niños como de adultos, lo emplearan, y en particular yo estoy en un comité de recepción y noto la diferencia con la psicóloga, con una de las psicólogas con quien lo hago, en cómo nos planteamos los pacientes por seguir esta vía, ¿no? Esa psicóloga, una de ellas se formó en la Católica, en la formulación psicodinámica, entonces facilita muchísimo el entenderse. Y de acuerdo con lo que dijo, creo que fue Anabela, y bueno, estábamos hablando, ¿no? ¿Qué le pasa al paciente? Poderlo escuchar no solo desde lo que pensamos nosotros, sino de lo que el paciente cree. Y los niños pueden decir qué les pasa, ¿no? Pues muchas veces también vienen los padres a decir qué le pasa, y uno como terapeuta tiene que estar atento
a que lo que muchas veces la mamá o el papá dicen no es lo que le está pasando al paciente, es lo que ellos ven. Bueno, nada, no, a último momento no quería acaparar la palabra. Un abrazo, Ricardo, y a todos. No, gracias. Rosario, qué bueno lo del comité de recepción. Hay otra cosa que yo quiero decir. En la clínica 1, en el centro universitario, en su lugar clínico, las 4 preguntas no están restringidas a los psicólogos. Las 4 preguntas abarcan a todas las disciplinas, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, ¿sí? Esa es la intención, digamos, porque no hay diferencia. ¿Está? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la que viene. Hay varios ateneos abiertos durante el año. Gracias de verdad por venir. Está también abierto. Siempre va a ser mixto. Ahí ven a quienes están trabajando ahora en el centro, pero la idea es que quien quiera estar de aquel lado también tenga una buena experiencia y pueda conocer dónde trabajamos. Los saludamos a todos y gracias por venir. Bueno, Gracias por la invitación. Gracias. Hasta pronto.